Buenos días. Eh, Comienzo la charla titulada Las micorrizas como promotoras del crecimiento vegetal en los cultivos, a ser presentada en este evento de hoy. Muy agradecida a Leslie, a Linnea, por la invitación para estar en este evento. Cuando hablamos de micorrizas es importante aclarar el término al que nos referimos. Cuando hablamos de micorriza, hablamos de una asociación simbiótica mutualística que se produce entre las raíces de las plantas y algunos hongos del suelo. Esta figurita habla de esta asociación, porque vemos a dos amigos que comparten su comida tan tranquilos, ¿no? Una micorriza está conformada por la asociación de dos organismos, el hongo y la planta. Y por eso es simbiótica, porque hay dos organismos. Pero es también mutualística porque ambos reciben beneficio el uno del otro. En el caso del hongo, el hongo recibe los carbohidratos de la planta al asociarse a la planta a través de la raíz. Allí el hongo recibe carbohidratos de la planta, considerando además la importancia de esto porque los hongos son heterótrofos, no fotosintetizan y les es muy importante este beneficio. A su vez, la planta se beneficia del hongo porque el hongo es capaz de tomar nutrientes del suelo que se los transmite a la planta. Por eso es entonces simbiótica y mutualística, ¿no? El término micorriza fue acuñado en aproximadamente 1885 por el investigador alemán Albert Frank, indicando que la palabra micorriza proviene de la raíz mico, griega, la raíz griega mico, que significa hongo, y risa, que significa raíz. Entonces, este investigador, desde esos años, fue capaz de darse cuenta que había estos organismos asociados a las raíces. Y desde entonces proviene el término micorrizas. Esta es una asociación simbiótica que ha coevolucionado a través del tiempo. La asociación de los hongos micorrízicos y las raíces de las plantas existe gracias tenemos conciencia de que existen gracias a los estudios paleobotánicos, morfológicos y filogenéticos que se han hecho con materiales de esa época preservados. Los autores dicen que la primera planta del tipo Bryophyta del Devónico, hace unos 400 millones de años atrás, tenía asociaciones fúngicas similares a las de las micorrizas, particularmente de las micorrizas arbusculares, que son unas de las más estudiadas y las que vamos a hacer énfasis en esta charla, ¿no? Entonces, bueno, fíjense el tiempo del que data esta asociación, ¿no? Y se dice también que se formó dado que tiempo atrás, cuando las algas necesitaban por presión ambiental colonizar el ambiente terrestre, no tenían mecanismos para tolerar esa desecación de cambio de ambiente acuático a ambiente terrestre. Entonces se vieron la necesidad, en la presión ambiental se dio para que se asociaran con hongos y así podían tolerar la presión de desecación al estar en el ambiente terrestre. Al estar así asociadas, coevolucionaron hasta formar la micorriza actual que hoy en día conocemos. Esa presión selectiva dio lugar a diferentes tipos de micorriza que seguidamente vamos a describir. Pero esos tipos de micorriza difieren en el grosor de la corteza, la suberización de la exodermis y la colocación del hongo en la raíz. Las plantas con la corteza más gruesa y la suberación de la exodermis son plantas que dependen 100% de las micorrizas y son conocidas como micótrofas obligadas, en tanto que las plantas que no dependen de las micorrizas tienen raíces
más finas, con pelos radicales abundantes y bueno, tienen esta característica. Es decirles también entonces que las micorrizas son una simbiosis que es prácticamente universal, porque existe en la mayoría de las especies vegetales y divisiones del reino vegetal. Está presente en la mayoría de los ecosistemas y climas, y además en ambientes diversos desde acuáticos hasta desérticos. Entonces, es prácticamente ubicua su presencia en la naturaleza. Acá podemos observar los distintos tipos de micorriza descritos en base a la morfología de la raíz. Aquí les pido que se fijen, por favor, en las estructuras que están marcadas en azul oscuro, que indican la presencia del hongo en la raíz. Y podemos entonces, primeramente, diferenciar las micorrizas desde el punto de vista de la ubicación del hongo en la raíz. Las que tienen el hongo ubicado por fuera de los tejidos de la raíz, que no penetran las células de la raíz, son conocidas como ectomicorrizas. Las micorrizas, que están formadas por hongos cuyas estructuras se ubican dentro de las células radicales, entonces son las endomicorrizas. Ecto de fuera, endo de dentro. ¿Ven? Están dentro de la raíz. Ecto y endo. Y las ectomicorrizas, entonces, fíjense, son conocidas como formadoras de manto porque los hongos que la forman, en mayoría basidio y escomiceto, se ubican por fuera de la raíz, no penetran a las células de la corteza y además van formando esta red del hongo intercelular en el tejido de la corteza, que es conocida como red de Hartig y es diagnóstica de las ectomicorrizas. Estas existen en familias de importancia forestal que describiremos seguidamente. Luego están las micorrizas arbutoides, que también tienen una mezcla entonces de ectoendomicorriza porque algunas de estos géneros pueden tener las estructuras dentro de las células, también formada por bacidomiceto. Están las micorrizas ericoides de la familia Ericacea. Aquí también participan los hongos asco y basidiomiceto en algunas especies conocidas como Rhododendron y Vaccinium, por ejemplo. Las orquidioides son las micorrizas que se forman en las orquídeas. Fíjense que aquí están ya las estructuras dentro de la célula, son unas endomicorrizas, y las de tipo orbocular. Estas pues, las describiremos seguidamente, pero son las más abundantes en la naturaleza, formadas por los hongos inicialmente descritos como cigomicetos, pero hoy en día ya se conoce que son formadas por los hongos del filum Globeromycota. Entonces son las más abundantes las micorrizas arbusculares. Por hacer un detalle más de las ectomicorrizas, es decir, fíjense, aquí vemos una fotografía en las cuales podemos ver cómo se observa una raíz que está ectomicorrizada. Fíjense que está la raíz con una bifurcación y se ve ese algodoncito por fuera de esos hilitos fuera de la raíz que ejemplifican a las cifras del hongo que se extienden fuera de la raíz. Y esta característica morfológica que puede verse macroscópicamente en las raíces de una planta ectomicorrizada son típicas también de este tipo de micorriza. Aquí vemos nuevamente un esquema en el cual podemos ver el hongo ubicado intercelularmente y formando la red de Hartig en pinos o en angiospermas donde se forman estas ectomicorrizas. Pero son generalmente asociaciones simbióticas que están descritas en plantas perennes, maderables. em, Ellas forman también rizomorfos, perdón, o acordonamientos miceliales que se encuentran también en la zona entre las ramificaciones de la raíz, asociados a proporcionar mayor tolerancia a la sequía de la planta
Los hongos que la forman, que ya destacamos que eran los basidio y ascomicetos, destacan por la producción de sustancias de crecimiento giberelinas, lo que es muy importante y favorable en su asociación con las raíces de las plantas. Y además, bueno, una de las utilidades que tiene es que son plantas utilizadas para reforestación. Además, en ambientes afectados por minería u otras, o simplemente reforestación, por el manejo de este tipo de hongo en fase de vivero, se pueden inocular de manera masiva y ser manipulables fácilmente. Aquí vemos un listado del que voy a destacar algunas de las familias donde se forman las ectomicorrizas. Fíjense que están las gimnospermas, por ejemplo, en las pinaces. Fíjense el tipo de género, como por ejemplo Abies, Larix, Picea, Pinus, Suga, Pseudosuga, que son especies arbóreas de bosques de las zonas templadas del planeta y que son esas grandes extensiones de bosque de árboles maderables, ¿no? Y algunas angiospermas, como por ejemplo la casuarina, que está también en zonas tropicales, las betuláceas como el alnus, que también son árboles maderables eh, de formaciones boscosas extensas, y así pues por destacar algunos otros más, fíjense, hay algunas fagaces, algunas mimosoidae, está en las mirtáceas, en las rosáceas, las salicáceas, por ejemplo, Salix y Populus. Son algunos de los ejemplos que tienen esta asociación ectomicorrícica. En el caso de las micorrizas arbusculares, aquí ya vemos entonces otra ilustración. Podemos ver raíces en las cuales vemos las estructuras teñidas de azul, resaltadas precisamente por esa tinción. En este caso, las micorrizas arbusculares son formadas por los hongos glomeromicota, como destacábamos antes, que forman sus estructuras dentro de la raíz. Y esta formación no causa cambios morfológicos apreciables en la raíz, como en el caso de las ectomicorrizas. Pero tienen además como característica muy importante que los hongos glomeromicota son simbiontes obligados y no pueden cultivarse por separado de su hospedador. Por eso esto le confiere a las micorrizas arbusculares una característica muy particular a la hora de diseñar su manejo, ¿no? Eh, eh, no pueden reproducirse en ausencia de las raíces. Esta simbiosis es conocida especialmente, es altamente especializada, perdón, y en tiempos anteriores era conocida como micorriza vesícula arbuscular, pero hoy en día es solo conocida como micorriza arbuscular porque ya se ha visto que no todos los hongos forman estas estructuras que se llaman vesículas. Siempre forman arbúsculos, y que es lo que le da el nombre a la micorriza arbuscular, pero no todos forman vesículas. Por eso hoy en día se llaman micorrizas arbusculares. Aquí podemos ver un esquema donde vamos a explicar cómo se forma entonces una micorriza. Fíjense que tenemos un esquema de la raíz. Este sería la parte de la corteza, el tejido más externo de la raíz y la epidermis. Y si este es el suelo rizoférico, entonces las esporas de estos hongos que están en la zona de la rizósfera, que es el suelo alrededor de la raíz, al percibir la exudación de la raíz, eh, germinan y en ese tubo de germinación se van acercando, perdón, al tejido de la raíz. Allí forman un apresorio y luego empieza la hifa a entrar en el tejido de la raíz. Inicialmente penetra de forma intercelular, como vemos aquí intercelular, pero cuando ya está en las capas más profundas de la corteza, penetra intracelularmente y forma unas estructuras que son típicas, como las que ya hemos visto antes en las fotografías de la tinción. La hifa se ramifica dicotómicamente y forma una estructura que es denominada arbúsculo, como un arbolito, y también forma unas estructuras globosas conocidas como vesículas. En los arbúsculos se establece el intercambio nutricional entre el hongo y la planta.
Allí el hongo le da a la planta los nutrientes que toma por el micelio, por este micelio extenso, y la planta le da al hongo los carbohidratos. Y las vesículas son organismos de reserva, están llenos de lípidos que son utilizados por el hongo como reserva. Una vez que la raíz está bien colonizada por estas estructuras, la hifa del hongo se extiende y se distribuye ampliamente por fuera de la raíz en la zona rizosférica, y esta es una también de las características más importantes de las micorrizas. Poseer una extensa red de micelio que contribuye en la captación de los elementos de la solución del suelo y se los da a la planta a través de ese micelio, ¿no? Los elementos que toma principalmente la micorriza, ya los vamos a describir. Aquí podemos ver, fíjense, una fotografía de mucha cercanía y con microscopía electrónica, cómo se observa un arbúsculo, que es, como les decía, la estructura de intercambio por excelencia de nutrientes y carbohidratos entre el hongo y la planta. En este esquema podemos ver entonces, vamos a hablar un poco de la dinámica que ocurre con los elementos y cómo explicar cómo es la captación de estos elementos por la micorriza. Decíamos que este micelio tiene un gran poder de captación de los elementos de la solución del suelo. Pero hay elementos muy particulares como el fósforo, que están en la solución del suelo, pero tienen una movilidad muy lenta. El amonio también. Como se mueven tan lento, una raíz activa como esta, al tomarlos, los toma de manera activa, y ellos, como se mueven más lento de lo que se pueden rellenar en la solución del suelo, se va creando una zona de deficiencia de fósforo alrededor de la raíz, como estoy mostrando aquí. Entonces, el fósforo se agota por su lenta movilidad, porque es muy lento en su desplazamiento. Y entonces, al formarse esa zona de deficiencia, si la planta está micorrizada, fíjense, aquí vemos el esquema en el cual está el arbúsculo aquí dentro y la extensa red de micelio por fuera, ¿no? Entonces, como se han formado estas zonas de deficiencia de fósforo, si la planta está micorrizada, como les decía, y tiene esta extensa red de micelio, esa red de micelio puede explorar zonas del suelo donde el fósforo no se ha agotado, como en la rizósfera, ¿no? Entonces, una planta micorrizada lo que tiene es una red de micelio, una red de captación extra de los elementos poco móviles del suelo que ayuda a la planta a nutrirse. Por eso, si comparamos una planta micorrizada con una no micorrizada, la planta micorrizada crece más y mejor, con más vigor, porque tiene mejor condición nutricional al tener esta red de micelio que les proporciona esos elementos. Principalmente el fósforo, que es un elemento muy poco móvil en el suelo, pero además es un macronutriente de eh, requerido grandemente por la planta, ¿no? Entonces, así funcionan las micorrizas. En este esquema podemos ver cómo se da ese proceso de toma de fósforo y transporte hasta la planta. Se dice que se dan tres subprocesos generales en la captación del fósforo por las plantas con micorriza. Primeramente, la absorción o captación, ¿no? Si esta es la hifa del hongo en el suelo, entonces esas hifas toman el fósforo inorgánico que está disuelto en la solución del suelo y lo incorporan a la hifa. Y por corriente citoplasmática, ese fósforo se va desplazando. Primeramente se acopla se transforma en gránulos de polifosfato y así con esa corriente se distribuye, se trasloca en la fase segunda y luego se llega hasta las zonas terminales del arbúsculo. Allí el polifosfato es degradado, hay actividad enzimática que ayuda a esa degradación y se libera nuevamente el fósforo inorgánico. Y aquí es donde es transferido ese fósforo inorgánico a la planta hospedera y la planta hospedera le da al hongo el carbohidrato. Entonces, bueno, se sabe que hay fosfatasas alcalinas que ayudan a degradar ese polifosfato y que hay también mecanismos de transporte activo a nivel del plasmalema del hongo para que ocurra esa captación del fósforo, porque hay un gradiente muy importante. El fósforo es muy pequeñito,
en cantidad muy pequeñita en el suelo y en la planta mucho más. Entonces hay un gradiente de concentración muy fuerte entre la célula y el hongo, y por eso hay mecanismos de transporte activo que ayudan a este movimiento del fósforo hasta dentro de la planta. Así funciona entonces el movimiento del fósforo en, en, en la hifa del hongo micorrícico. Y entonces, en resumen, ¿qué sucede? Si comparamos una raíz micorrizada con una no micorrizada, lo que vamos a ver es que la raíz micorrizada tiene esta extensa red de micelio que complementa la actividad de absorción de la raíz sobre los nutrientes del suelo. Entonces, eso, pues, una planta micorrizada tiene esa herramienta, que es el hongo, que le ayuda a captar esos elementos poco móviles del suelo. Entonces, tiene una superficie extra de absorción que una planta no micorrizada no posee. Y por eso las plantas micorrizadas tendrán entonces un mejor aspecto, una mejor nutrición, una mayor protección. Y eso es producción, perdón. Y eso es lo que ha hecho, por saber, conocerse entonces este papel, que sean considerados organismos que son denominados biofertilizantes. ¿Y cómo funcionaría? Entonces, fíjense, aquí tenemos una tabla en la cual podemos ver la cantidad de elementos que se almacena en la planta, en el vástago de maíz, por ejemplo, en la parte aérea de maíz, en dos condiciones: en un suelo sin fósforo y un suelo con un poquito de fósforo añadido, 25 miligramos por kilo. Y en ambas condiciones, la planta crece sin micorrizas y con micorrizas, y vamos a comparar qué sucede en cada caso. Fíjense que cuando no hay micorrizas del todo, pues la planta toma estos contenidos de elementos de fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera, ¿no? Pero en esa misma condición, si la planta está micorrizada, fíjense cómo se duplica la cantidad de fósforo y incrementa también, por la vía de incorporar más nutrientes facilitados por las IFA, otros nutrientes que están también en la solución del suelo, pero con énfasis en el fósforo y en los elementos muy poco móviles también, como el zinc y el cobre. Fíjense que del cobre se toma el doble y del zinc pues prácticamente el triple. Ahora, ¿qué sucede en el suelo? En el suelo, con la planta micorrizada, si añadimos un poquito de fósforo al suelo. Pues si la planta no está micorrizada, pues claro, como está el suelo con mejor condición nutricional, miren la cantidad de fósforo que se incrementa, ¿no? Respecto al control total que no tenía micorriza. Y en general todos también incrementan. Pero ¿qué sucede si añadimos micorriza? Entonces fíjense ustedes la cantidad de fósforo que ahora ha tomado la planta. Y así todos los elementos en general, con énfasis en los elementos poco móviles como el fósforo, el zinc y el cobre. ¿Ve? Fíjense, el zinc ha prácticamente cuadruplicado su cantidad, y del cobre lo ha prácticamente triplicado, ¿no? Esto lo que nos quiere decir es que también la micorriza funciona muy bien en suelos con deficiencia de fósforo, pero que si se añade el fósforo en una cantidad moderada, ellas pueden trabajar de forma óptima, ayudando entonces a captar los elementos y además a mm, funcionan permitiendo que se disminuya la cantidad de fertilizante químico que se añada a los sistemas agrícolas. Y ese es principalmente entonces lo que quiero destacar. Las micorrizas pueden ayudar a las plantas y a los sistemas agrícolas en la producción, en la mayor producción de las plantas. eh, y van a contribuir a la disminución del uso de fertilización química. Entonces, no son infalibles, es decir, no van a estar funcionando 100% sin el fósforo. Se les puede añadir, pero lo que van es a contribuir a disminuir la cantidad de fósforo que se añade en la práctica agrícola. Y esa es una gran bondad, porque hoy en día sabemos que la fertilización química constituye pues
una fuente de contaminación, es una preocupación también desde el punto de vista económico. Hay distintos aspectos, el económico, el ambiental, el ecológico, la salud del suelo, que deben eh, preservarse, que debemos trabajar sobre ella, y la disminución del uso de los fertilizantes químicos es una de ellas, va a ayudar en eso. Luego, aquí explicar un poco que ya conociendo cómo funcionan las micorrizas y cómo conocemos el poder de captación que tiene el micelio que se extiende fuera de la raíz, es decirle que entonces alrededor de esos micelios crecen una cantidad de microorganismos, pero una cantidad de microorganismos abundante. Y entonces si comparamos una planta sin micorriza y una planta con micorriza, al no tener la planta no micorrizada, esa red de micelio por fuera, tiene unas comunidades microbianas asociadas a su raíz distinta a la que tiene una planta micorrizada. Entonces, eh, lo que quiero destacar es que las plantas micorrizadas albergan en sus hifas una cantidad importante de microorganismos con actividades muy interesantes que pueden trabajar en sinergia con la micorriza. Y esto es también un valor agregado. Esta zona se conoce como la micorrizósfera, no la rizósfera en las plantas sin micorriza, pero cuando están micorrizadas es micorrizósfera, porque entonces tienen este valor agregado que les decía, ¿no? Una comunidad microbiana alrededor de sus hifas que tiene capacidades muy interesantes que además interactúan con la micorriza en muchos casos de manera sinérgica, como vamos a mostrar. Aquí, por ejemplo, podemos ver qué sucede cuando la planta micorrizada o las micorrizas interactúan con bacterias que tienen capacidad de solubilizar fosfato. Este es un ejemplo de RAS y colaboradores muy típico, pero que me gusta mucho mostrarlo porque sus efectos son muy claros. Y de ahí en adelante, muchos otros investigadores han trabajado con este tipo de interacción, logrando esta sinergia que yo voy a mostrar. Para trabajar y demostrar que las micorrizas interactúan con bacterias solubilizadoras de fosfato, entonces se deben hacer ensayos en los cuales se crece la planta sin ningún organismo, sin ninguna inoculación microbiana en macetas. Luego otro tratamiento donde la planta crece inoculada con micorrizas. Luego un tercer tratamiento donde la planta crece inoculada con una bacteria solubilizadora de fosfato, Bacillus circulans. Y en el cuarto, la planta crece con los dos microorganismos interactuando. Se deja crecer la planta por un tiempo y luego se corta la parte aérea para ver la producción de materia seca. Pero también en este caso, como queríamos ver cómo fue el aprovechamiento de fósforo, entonces se mide la cantidad de fósforo en la parte aérea, y como era un experimento que se utilizó fósforo 32, permitió calcular el porcentaje de utilización de fósforo. Este experimento se hizo en presencia de fosfato tricálcico, que es además un fosfato de no es muy soluble, y que lo solubiliza muy bien el Bacillus circulans. Fíjense ustedes entonces los resultados, como la cantidad de biomasa producida en maceta en los distintos tratamientos. Por ejemplo, en el tratamiento sin microorganismos es de 331 gramos por maceta. Cuando la planta tiene la micorriza, miren, prácticamente casi que lo duplica la cantidad de materia seca. Cuando tiene la bacteria solubilizadora de fosfato, hay un incremento importante de un 30%, y fíjense cómo incrementa cuando la planta tiene a la micorriza y a la bacteria solubilizadora de fosfato. Prácticamente duplica la cantidad de biomasa que se produce, ¿no? Y así, pues si vemos las cantidades de fósforo, el aprovechamiento de fósforo, vemos que en el tratamiento sin microorganismos de 4.11, y el fósforo aprovechado en la planta inoculada con micorrizas y con bacterias solubilizadoras es 5.96, es decir, que aumentó un 40-45% la utilización de fósforo cuando se utilizan estos dos microorganismos. Ha habido sinergia porque, fíjense, por separado
aprovechan, pero no la aprovechan tanto como cuando están juntas, y lo que indica es que entonces la bacteria solubiliza el fosfato tricálcico y la planta y la micorriza lo capta y se lo da a la planta, y por eso la planta respondió también. Esto es hoy en día también un sistema muy conocido de microorganismos que pueden inocularse a la planta como una práctica agronómica de gran interés. Y un ejemplo, otro ejemplo de ensayos realizados con bacterias solubilizadoras de fosfato. Aquí les pongo esta publicación de reciente, que ha salido recientemente, que tuve em, el gusto de realizar con Daniela Landa Acuña, doctoranda del Laboratorio de, de Biotecnología y Ecología Microbiana de la Universidad Agraria de La Molina, que dirige la doctora Doris Zúñiga. Y en este paper se pudo ver cómo con una bacteria solubilizadora de fosfato, Ranella aquatilis, que fue aislada en el laboratorio de la doctora. Esa bacteria forma parte de la colección de microorganismos del laboratorio, tiene unas capacidades de solubilización de fosfato muy buenas y fue utilizada para ayudar a la climatización ex vitro de plantas, de vitroplantas de musa acuminata, o sea, de banano, y con unos resultados sumamente interesantes y favorecedores a ayudar que las vitroplantas se establezcan en el suelo gracias a la bacteria con su poder de solubilización de fosfato y de producir hormonas y otros compuestos que ayudan a la planta a producir raíces y a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, este, este es uno de los usos que se hace con esas bacterias. Otro de los trabajos con, otro de los efectos importantes de las micorrizas es el efecto sobre las relaciones hídricas y la fotosíntesis. Porque fíjense que aparte del aporte de nutrientes de las micorrizas a las plantas, es importante destacar que en muchos casos, pues, las plantas sufren de están en condiciones de estrés hídrico y el aprovechamiento del agua no es, constituye un estrés, ¿no? Cuando las plantas están micorrizadas, se ve que hay una mejora en la conductividad hidráulica y en la transpiración de estas plantas. Aquí podemos ver unos ejemplos en los cuales, fíjense, se mide conductividad hidráulica, resistencia foliar, y aquí está el potencial hídrico y la transpiración. Vamos a ver qué es esto. Todos son la misma, esta columna es sin fósforo y sin micorriza. La segunda columna corresponde a plantas micorrizadas y la tercera a plantas no micorrizadas, pero con fósforo. En un ensayo que lo que quería era tratar de comprobar que la planta nutrida con fósforo podía comportarse igual a una planta micorrizada. Primeramente podemos ver que las plantas micorrizadas, fíjense, tienen un menor potencial hídrico, lo que indica que hay un favorecimiento, un menor esfuerzo de la planta para la captación del agua. Fíjense las no micorrizadas, como el potencial hídrico era mayor, ¿no? Entonces, ese trabajo de aprovechamiento de agua fue mejor en las plantas micorrizadas, mejor también la transpiración, lo que indica que el tránsito de agua en la planta micorrizada es mucho mejor. Lo mismo con la conductividad hidráulica y en la resistencia foliar es menor. Es decir, la resistencia foliar se refiere a el tránsito de agua y de gases como el CO2 y el oxígeno a través de el área foliar, ¿no? De la parte foliar. O sea que todos estos indicadores fisiológicos de fotosíntesis y de economía hídrica mejoran cuando las plantas están micorrizadas. También se ha visto que, bueno, las plantas tienen mejor resistencia a la sequía y en casos se ha visto que la expresión génica de las acuaporinas, que son transportadores de moléculas de agua en las membranas de la célula de la planta, también tienen una mayor expresión,
cuando la planta está micorrizada. O sea que todo un favorecimiento al tener la micorriza, la planta, en la economía hídrica y en la fotosíntesis. Pero también hay una mayor resistencia a la salinidad. Las plantas tienen una mayor tolerancia cuando están micorrizadas y además se ha visto que hay una activación de la maquinaria antioxidante de la planta para enfrentar a la producción de las especies reactivas de oxígeno, que es lo que hace la planta, le pasa a la planta cuando crece en condiciones de salinidad. Entonces, cuando la planta está micorrizada, entonces mejoran su ajuste osmótico en presencia de esas sales, de esas condiciones salinas, y pueden producir sustancias como por ejemplo la prolina u otro que ayudan a ese ajuste osmótico y a esa mejor condición de la planta micorrizada en condiciones de suelo salino. Otro ejemplo interesante de cómo lograr esto, también lo presento en este trabajo del doctor Richard Solórzano Acosta, que también fue realizado como parte de su tesis doctoral en el Laboratorio de Biotecnología y Ecología Microbiana de la Universidad Agraria de La Molina. Y este es un paper en el cual con distintas bacterias utilizadas y micorrizas, Solórzano Acosta pudo demostrar que estos microorganismos en interacción ayudaron a la planta a superar el estrés, las plantas de aguacate, a superar el estrés por salinidad. Las plantas micorrizadas también ayudan o sea, las micorrizas, perdón, ayudan a las plantas a tolerar la protección contra el ataque patogénico. Porque al estar micorrizadas, la planta se inducen cambios en la exudación de raíces y esos exudados ayudan entonces a que no se atraigan fuertemente los nemátodos y también se establecen por el efecto micorrizoférico que hablamos antes, microorganismos que pueden tener actividad antagónica a patógenos. Esto es sumamente interesante y por eso les digo, la riqueza de las comunidades microbianas que se establecen en la micorrizósfera son de gran utilidad para quienes trabajamos en esta área, pues buscar microorganismos antagónicos a patógenos en esta zona de la rizósfera es sumamente útil porque hay hallazgos muy interesantes, ¿no? La planta micorrizada también minimiza la infección por plantas parásitas. Esto es derivado de un trabajo realizado por Pozo y colaboradores de la Estación Experimental del Saidí. Y además pudieron ver que se potencian las defensas de la planta, se disminuye la incidencia o daño causado por los patógenos del suelo en la parte aérea, en el suelo, en la raíz y en la parte aérea de la planta. Entonces, trabajar con plantas micorrizadas va a ser muy útil para disminuir el ataque patogénico. Una prueba de esto también está en el trabajo realizado por la magíster Andrea Delgado, que también realizó su trabajo de maestría en el Laboratorio de Biotecnología y Ecología Microbiana de la Universidad Agraria de La Molina. En este caso, Andrea hizo un trabajo que le permitió observar que con el uso de micorrizas y de bacterias promotoras de crecimiento que además producían unos metabolitos muy interesantes, controladores de la esclerotina sclerotiorum, se pudo controlar la severidad de la enfermedad de una manera importante, lo que le hizo mediante esta publicación em, em, recomendar el uso de micorrizas y de bacterias promotoras de crecimiento con capacidad controladora para una mejora de la calidad de las plantas de fresa. Muy interesante. Y luego otros efectos que tienen las micorrizas sobre las plantas es, por ejemplo, ayudar a la planta a tolerar, ya hablamos del estrés salino y de la mejora del estrés hídrico, es decir, son estreses abióticos, ¿verdad? Que hay en el ambiente. Otro de los estreses abióticos que puede tener el ambiente y es sobre todo por la riqueza que pueda tener en el suelo de metales pesados u otros contaminantes.
Los contaminantes están en el suelo por distintas razones. Hay suelos que de manera natural son muy ricos gracias a sus materiales parentales de metales pesados, pero otros en muy buena parte tienen alto contenido de metales pesados por contaminación, por vertido de sustancias contaminantes. Y en este caso podemos ver en esta fotografía cómo esporas del hongo micorrícico eh, han captado y incorporan dentro cobre. Este es un trabajo realizado en Chile por el doctor Pablo Cornejo, en el cual él pudo comprobar que en suelos con alto contenido de cobre, las hifas de los hongos micorrízicos captaban ese cobre y lo incorporaban dentro de sus esporas. Entonces, esto además se reflejó en que las plantas con micorriza podían tolerar mejor la vida en un suelo contaminado con cobre, porque la micorriza lo ayuda a acumularlo en sus estructuras y entonces la planta pues puede sobrevivir mejor cuando está micorrizada en el suelo enriquecido de metales como el cobre. Eso lo han probado también otros autores con metales pesados como el plomo, como el cadmio y algunos otros. O sea que la micorriza puede también ayudar a la planta con un efecto de fitorremediador y que puede ayudar entonces a que la planta sobreviva mejor a ambientes contaminados, a suelos contaminados por metales u otros contaminantes. Otro de los resultados interesantes que quiero destacar del Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología de la Universidad Agraria son estos resultados obtenidos por el magíster Wilson Castañeda. Con Wilson se realizaron unos ensayos de tomate con micorrizas y aquí lo que queríamos era probar también qué tal con el uso de biochar, porque el biochar es un biochar o biocarbón, es considerado como un acondicionante de los suelos, pero es un producto obtenido de la pirólisis de biomasa vegetal. La biomasa es transformada en el biochar, que es pues un compuesto oscuro de las partículas, de partículas pequeñas, que tiene una gran capacidad de absorción de iones en el suelo. ¿No? Entonces, adicionado al suelo, puede tener un efecto remediador también de metales y de otros compuestos que estén alterando el suelo. Pero en este caso lo pusimos de acondicionador. Fue un aditivo que añadimos al suelo por ver cómo respondían con la micorriza, ¿no? Aquí podemos ver en esta tabla, fíjense, de aquí para arriba, están los datos de altura, producción por maceta, producción en toneladas por hectárea, la colonización micorrícica y los datos de calidad de fotosintética midiendo la clorofila en la planta. Cuando crecen sin biochar, inoculado con 2 inóculos micorrícicos y sin micorriza. Pero aquí al estar inoculado, estar creciendo con biochar y en presencia de 2 inóculos micorrícicos pudimos ver que con el inóculo micorrícico GFI, que es un inóculo eh, nativo que se produjo en el laboratorio de ecología microbiana y biotecnología, con el uso de ese inóculo, consorcio de esporas micorrícicas, de hongos micorrícicos, y el biochar, fíjense que la producción fue, bueno, duplicó la producción de tomate la condición de la planta cuando crecía sin biochar y sin micorriza. Eso también se mostró en la producción en toneladas por hectárea y además en la calidad de la planta a nivel de actividad fotosintética, junto con la altura de la planta. O sea que las respuestas de producción de la planta de tomate en presencia de biochar y micorriza fue la óptima. También entonces concluimos en este trabajo que era recomendable usar ambos tipos de componentes, pues el biochar, que este es un biochar de cascarilla de arroz,
y las micorrizas para mejorar la producción de una planta de interés comestible como el tomate. Y bueno, ya por destacar, uno de los últimos efectos importantes de las micorrizas es el favorecimiento de la formación de agregados. Este es un efecto que es importante sobre las características físicas del suelo. Aquí lo que mostramos es un modelo en el cual Tisdale y Oates en los años 90 describen cómo se forman los agregados del suelo aglutinándose desde partículas muy pequeñitas a cada vez un poquito más grandes, hasta formar esos agregados que sabemos que son muy útiles en el suelo porque ayudan a que el suelo, un suelo sano debe tener una buena aireación, una buena estructura, eh, permitiendo que las raíces penetren bien en el suelo y haya buen drenaje, buena oxigenación, etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo estos pequeños tamaños de agregados van incrementando en tamaño y eso ocurre gracias, fíjense, aquí están las esporas de los hongos micorrízicos, ocurre gracias a que las hifas de los hongos van aglutinando, van uniendo las partículas pequeñas en partículas más grandes hasta formar el agregado o un macroagregado de hasta 3 milímetros de tamaño. Esto ocurre gracias a que hemos dado destacando las hifas externas de los hongos micorrízicos fuera de la raíz. Cuando esas hifas se descomponen y mueren, producen una proteína que es conocida como glomalina, el nombre glomalina viene del nombre de los hongos glomeromicota y del orden glomales, que conforma a uno de los órdenes que está dentro de los hongos glomeromicota. Y esa proteína que viene de la descomposición de los hongos tiene un alto poder aglutinante porque es sumamente pegajosa y es la responsable de la formación de los agregados, como se muestra aquí en esta fotografía. Entonces, la glomalina, la micorriza gracias a la glomalina, ayuda a la estabilización de los agregados por cementación, porque es una glicoproteína que tiene esta característica. Entonces, que haya en una práctica agrícola uso de micorrizas nos va a llevar eventualmente a tener un suelo bien agregado, un suelo bien con una buena calidad física y una buena condición de aireación y oxigenación que va de la mano con un suelo sano y un suelo fértil, que es lo que necesitamos para nuestros sistemas agrícolas. Y en este también quiero destacar el trabajo realizado por Bernabé Luis en el laboratorio de la doctora Zúñiga en la Universidad Agraria de La Molina, donde en campos de cacao en la zona de San Martín, Perú, de San Martín en Tarapoto, se compararon varios campos, se vio la diversidad de hongos micorrízicos que había en esos campos, muy importante, pero además él constató la producción de glomalina, porque en este trabajo lo que se quería ver era constatar la presencia de las micorrizas, constatar la presencia de la glomalina en relación al contenido de cadmio que pudiera haber en el suelo, porque sabemos además que para el cacao el cadmio es la situación a remediar, porque el cadmio puede estar en el suelo por el material parental, pero también está de forma muy importante por la contaminación, por el uso excesivo de productos químicos, de fertilizantes que tienen trazas de cadmio, y la planta de cacao es sumamente sensible a esas trazas de cadmio, aunque sean elementos traza, la planta de cacao lo bioacumula. Y eso es muy importante de evitar porque el cadmio se sube por la parte del suelo, por todo el vástago de la planta y se acumula en la mazorca de cacao, cosa que hay que evitar porque entonces va a estar presente en las semillas del cacao de donde sacamos el chocolate. Las legislaciones actuales son muy estrictas respecto a las cantidades de metales pesados que pueden tener el chocolate y esto se puede evitar con el uso de micorriza, que en esta tesis de Bernabé Luis se ha demostrado cómo el uso de micorriza ayuda a disminuir la cantidad de cadmio
en la parte aérea de la planta. Entonces, esta es una publicación en la revista Diversity, obtenida pues este año también, destacando las bondades de la glomalina y las micorrizas. Por último, ya entonces destacarles no solamente los efectos que tiene la micorriza sobre las plantas y cómo utilizarlas en combinación con microorganismos, sino que también es mostrarles que estas propiedades tan interesantes y el ya conocer cómo funciona la simbiosis y cómo extraer estas esporas del suelo nos lleva a la producción de inoculantes. Y es lo que hoy en día ya en muchos países es una realidad. Está lográndose la producción de bioinoculantes de base a hongos de la micorriza arbocular. Entonces, fíjense, aquí podemos mostrar cómo en su condición de simbionte obligado, en macetas, en este caso con pellets de arcilla expandida, se reprodujeron las esporas asociadas a las plantas y luego se obtiene un inoculante que puede ser aplicado en el suelo. Fíjense aquí, por ejemplo, lo van a aplicar, entonces se prepara el suelo, se desinfecta, luego se prepara abriendo los hoyitos donde van a ir las plantas y se pueden poner porciones de este inoculante en los hoyos y luego la semilla y ahí apenas la semilla germine, se consigue con las esporas y se colonizan las raíces. Y ya crecen las plantas micorrizadas. Fíjense aquí hay un ejemplo, por ejemplo, estas más ralas del frente son plantas no micorrizadas y las más exuberantes del fondo son las micorrizadas. Aquí hay un ejemplo en el cual podemos ver la aplicación del inoculante en base a micorrizas arbusculares en los hoyos donde se va a sembrar yuca, que es como la estaca de yuca, que además la yuca es altamente micótrofa y le va muy bien con la micorriza. Entonces se abre el hoyito, viene el trabajador, perdón, en el campo que coloca la porción de inoculante, la estaquita y allí. Entonces tiene ese tipo de aplicación. Y bueno, y finalmente decirles que hoy en día los inoculantes en base a hongos micorrízicos es una realidad. Hay distintas preparaciones. Aquí podemos ver no solo la que vimos antes como pellets de arcilla expandida. Aquí hay un producto que lo vende con el soporte, puede ser diverso. Hay distintos mezclas quizá con compost y de algunos otros sustratos como vermiculita, por ejemplo. Y hay también ya presentaciones en forma líquida o semilíquida, en gel, como por ejemplo esta que produce la empresa Micovitro, que está en España. Y muchos de estos son realizados en base a los globos intrarraíces, que es una de las especies pues, que se ha utilizado bastante para la obtención de estos inoculantes. Entonces, bueno, podemos obtener estos beneficios de aplicar las micorrizas con estos inoculantes, ya formulando los inoculantes hoy en día. Yo creo que estamos ya en condición que el Perú los tenga, si es que no los tiene ya, porque yo sé que ya tienen inoculantes en base a bacterias, pero muchos de estos inoculantes son también consorcios de una o varias especies de hongos micorrízicos y de hongos micorrízicos con algunas bacterias promotoras de crecimiento, entonces lográndose la sinergia que hemos descrito en un inoculante como los que queremos que se apliquen finalmente en la agricultura para todos estos buenos efectos en la planta. Bueno, sin más que agregar por los momentos, agradecida por su atención y por la invitación nuevamente. Hasta luego.